Esta mañana vamos a hablar de la mujer, fe y oración. Vamos a poner la segunda diapositiva, por favor, que es el versículo que leímos, el versículo de memoria, no es de memoria, es el versículo del sermón, perdón, me quedé con la lección. Dice que tenemos un sumo sacerdote, así que debemos de acercarnos ¿con qué? Con confianza, ¿verdad? Que todo lo que nosotros le podamos pedir a Dios, lo hagamos con confianza, porque Jesús ya pasó por eso, por todas las necesidades que nosotros podemos tener, Él ya pasó por eso. Así que tenemos la seguridad de que Él va a responder y a entender nuestra necesidad. Imaginemos que van caminando, aquí menciona una historia, pero dije, no, pues aquí se aplica muy bien. Porque si ustedes tuvieran que caminar desde la iglesia para Yuma, ¿cuántas millas son más o menos? ¿Unas 20, 25 millas? Pues imagínense que tengan que moverse de una ciudad a otra caminando. Y pues con el polvo. Ahorita que veníamos hasta nos tocó así como que un remolinito y pues se levantó toda la arena, que es polvo, arena, revuelto. Pues así iba Jesús caminando de Galilea hasta Tiro. Y más o menos, bueno, caminó un poquito más porque según en el mapa son más o menos 30 millas. Así que, pues cansado, porque ya ven que Jesús siempre andaba predicando, siempre andaba sanando. Entonces, cuando Él se movía, que quería descansar, pues su objetivo era llegar a descansar. Y la historia en la que nos vamos a basar esta mañana se encuentra en 2 de los evangelios. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Esta historia es sobre la mujer, una mujer que se encontró, que buscó a Jesús, no se lo encontró, ella lo buscó. Y vamos al capítulo 15 de Mateo, ahí nos presenta que era una mujer cananea. En primer lugar, era una mujer pagana. Ya con eso, pues estamos viendo que no era seguidora de Jesús, sino que ella tenía otras creencias. Era alguien con quien los judíos no querían mezclarse, porque pues no era judía. Y en el libro de Marcos nos dice que además de eso, también era griega. Así que si ustedes conocen un poquito sobre los griegos, pueden entender que los griegos tenían cientos de dioses, o sea, no eran politeístas. Así que esta mujer tenía pues mucho conocimiento de muchos dioses, pero no era judía. Y en Marcos nos amplía un poquito la información de esta mujer porque dice que es nacida en Sirofenicia. Y segundo, en ese tiempo se suponía que las mujeres no podían hablarle a los hombres a menos que fuera su esposo. Así que esta mujer tenía varias cosas en contra, ¿verdad? Para poder acercarse a Jesús. Pero esta mujer tenía una necesidad muy especial. Ustedes pueden ir leyendo ahí en el libro, nos vamos a basar ya el resto del tema en el libro de Mateo, capítulo 15. Esta mujer tenía una petición. Ella rogaba por la salud de su hija. Y entonces, yo te voy a ir diciendo cuándo las cambies, porfa, para no destantearme. Ella se acerca a Jesús, aunque no era judía, aunque no era un hombre para poder acercarse y hablarle a un hombre, porque tenía una intención. Y a veces yo, al leer este tema, digo, híjole, es que las mujeres tenemos una cualidad.
somos muy insistentes. Cuando algo se nos mete a la cabeza, lo hacemos. No hay trabas, no hay excusas, no hay nada que nos detenga. Yo lo he visto porque a veces cargando el mandado, ay, no tengo fuerza y pues le pido a mi esposo, ¿no? Pero si un día estando sola se me ocurre mover los muebles de la sala porque ya me enfada, pues yo no sé de dónde saco fuerza, pero lo hago y lo muevo porque se me metió en la cabeza de que tenía que hacerlo. Pues esta mujer traía en su mente no solo mover unos muebles, que es algo insignificante, traía en su mente la salud de su hija. Por eso se acerca al Señor y aunque ella no era judía, no creía en un solo Dios, ella dice, Señor, Hijo de David, en el capítulo Mateo 15, 22, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Imagínense, ¿qué no haría uno por los hijos? ¿Cuántas son mamás? A ver, levanten su mano, ¿cuántas son mamás? Yo creo que han pasado alguna situación que con un hijo y dicen, no, esto no me va a detener. Si aquí no hay respuesta, me voy con otro y me voy con otro. Y más si es de salud, ¿verdad? Buscamos a un doctor, buscamos a otro, buscamos medicamentos. No nos detenemos. Pues esta mujer no se detuvo y fue a buscar a Jesús para poder solucionar el problema de su hija. Ella reconoció en algún momento que Jesús era un Salvador. En algún momento en su ciudad ella escuchó que Jesús era el Mesías y tomó esa información que le llegó y la apropió. Y entonces no le importó que ella fuera ¿qué? Mujer y que no fuera judía. Y se acercó a Jesús. ¿Saben? Vamos a la siguiente, por favor. Mateo nos dice que cuando ella dio esa súplica a Jesús, Jesús no le respondió y siguió caminando. ¿Cómo creen que se sintió ella? Si ustedes hacen una petición a alguien y se sienten ignoradas, ¿cómo se sentirían? Tristes, decepcionadas, porque ella tenía una expectativa de Jesús. Ella había escuchado que por donde pasaba Jesús, sanaba, curaba, hacía milagros. Y entonces, cuando ella le expresa eso a Jesús y Jesús guarda silencio y sigue caminando, pues cualquiera nos desanimaríamos, ¿verdad? Pero ella no dejó que su fe fuera silenciada. Ella siguió insistiendo porque sabía que Jesús tenía el poder para poder curar a su hija. ¿Nos hemos sentido alguna vez ignorados por Dios? ¿Le hemos hecho alguna petición a Dios en algún momento de nuestra vida y hemos sentido que Él no nos ha respondido? Muchas veces, ¿verdad? A veces es difícil mantener nuestra fe cuando pareciera que nuestras oraciones reciben la misma respuesta que recibió la mujer sirofenicia, una respuesta de silencio. Pero eso no detuvo a esta mujer. Ella le dijo, Señor, salva a mi hija. Se lo vuelve a decir, vuelve a gritarle a Jesús. Y entonces vemos algo, ella no le dice cómo tiene que curar a su hija. Y es que para eso las mujeres también somos muy buenas. Siempre andamos diciendo cómo queremos las cosas. Entonces, ella no le dijo, Señor, ve a mi casa, toca a mi hija. No, ella solo le dio el problema a Jesús y dijo, Él va a contestar. No importa cómo, pero Él va a contestar. No le dio soluciones a Jesús. ¿Ustedes creen que esta mujer, creyendo en tantos dioses por su cultura, que era griega, no había intentado ya de todo?
¿Ustedes creen que en la ciudad donde ella vivía, ella no había buscado ya doctores, no había buscado, orado a los cientos de dioses griegos que tenía? Pero cuando escuchó de Jesús, su fe se fue con él. A veces nosotros buscamos soluciones por muchos lados. Y a veces, lamentablemente, porque a todos nos pasa, al final nos acordamos de quién, de Jesús. Cuando debe ser al revés, ¿verdad? Debemos de buscar primeramente a Dios y confiar nuestro problema. Pero esta mujer, aunque aquí aparentemente Jesús fue su última opción, fue porque realmente ella se enteró después. A ella le llegó el mensaje, pero dice la Biblia que cuando ella supo, quiso encontrarse a Jesús. Y vamos al Mateo 23. Vamos a avanzar. No, sí, regrésate por favor. Jesús dice, no le dijo ni una sola palabra. A veces es difícil mantener entonces nuestra fe, gracias, cuando pareciera que nuestras oraciones reciben la misma respuesta. Viene una frase de un judío que estuvo en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, donde dice: creo en el sol aun cuando no brilla. Creo en el amor aun cuando no hay nadie a mi lado. Y creo en Dios aun cuando Él guarda silencio. ¿Será que nosotros también creemos en Dios cuando Él guarda silencio? Cuando no nos responde inmediatamente. Avanzamos, por favor. Incluso esta mujer se enfrentó no solo al silencio de Jesús. La historia nos menciona que hasta los discípulos se incomodaron y le dijeron: despídela, ahí viene atrás de nosotros haciendo ruido, así como diciendo: qué vergüenza, los que nos vean, que pasar y ver a esta mujer gritándonos, pues qué pena, qué vergüenza. Y los discípulos se incomodaron por la mujer y le dijeron que la despidiera. Y Jesús seguía en completo, ¿qué? Silencio, caminando. Avanzamos, por favor. En el versículo 24 vemos la respuesta de Jesús. Vemos la respuesta de Jesús a la insistencia de la mujer. Dice: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Híjole, ¿ustedes creen que esa era la respuesta que esperaba la mujer? Pues no, porque ahí Jesús le estaba diciendo: es que lo que yo hago no es para ti, es solo para mi pueblo. Es como si ahorita en nuestros tiempos Jesús dijera: solo fui enviado a los cristianos, pero no a los musulmanes. O me enviaron para salvar a las personas blancas, no a las de color. O me enviaron a las personas ricas, pero no vine a salvar a los pobres. Me enviaron solo a salvar a los educados, pero no al resto de ustedes. Esa era la diferencia. En esas palabras se lo dijo Jesús a la mujer. Pero ¿verdad que esas palabras no parecen las de Jesús? Jesús, o sea, vemos las historias, vemos los evangelios y no se parecen nada a lo que Jesús ha respondido a otra gente, a otras mujeres. Pero a esta mujer así la trató. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Jesús trataría así a esta mujer? Claro. Esa es una de las lecciones de esta historia. Jesús trató a esta mujer así, porque Jesús sabía el fin, sabía la fortaleza que tenía esta mujer al buscar la ayuda de Jesús. Sabía que no la iba a hacer retroceder tan fácilmente. Por eso Jesús contestó de esta manera.
Él, en el versículo 24, ok, ahí. Dice la hermana White en el libro Hijas de Dios, ayudándolo en su aflicción, refiriéndose a esta historia, ayudándolo en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de aquellos que lo rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía incluso a los discípulos sentir compasión por el mundo, pero estas barreras debían ser derribadas. ¿Se acuerdan que los discípulos le decían que la corrieran? Que les estorbaba, que los hacía quedar mal ante las personas que los observaban. Pues era por eso Jesús la trató así también, para que para que sus discípulos aprendieran. ¿Acaso avanzamos? ¿Acaso se imaginaban que Jesús hubiese viajado desde Galilea para conocer exclusivamente a esta mujer? Él realmente la valoraba porque era su hija, le importaba su petición, su oración, y estaba más que listo y dispuesto a responderle. Las escrituras nos muestran que él no hizo nada más en Tiro, o sea, caminó 30 millas para encontrarse con esta mujer, la atendió y se fue. No, la Biblia no registra que hizo otra actividad. Dice, ningún milagro, ninguna aparición, ni enseñanza pública. Terminando eso, de atender a esta mujer, se fue a Sidón. O sea, no se detuvo más. Y según Marcos, en el capítulo 7, voy a tomar agua. Menciona que una de las cosas que quería Jesús al llegar a Tiro era buscar una casa para descansar, porque venía muy cansado, eso lo dice Marcos capítulo 7. Pero no lo logró, porque cuando iba llegando se encuentra con esta mujer insistiéndole su necesidad. Pero la fe de esta mujer era perseverante. Ahí estaba. Ya había soportado el silencio de Jesús y cuando por fin obtuvo una respuesta, era negativa. Pero vamos a ver la siguiente. La mujer le dice en el capítulo 15, versículo 25, Señor, ayúdame. Le insiste, le vuelve a decir. Pero no, al ver esa respuesta de Jesús, híjole, yo me pongo a pensar que a veces hay personas que vienen a nuestra iglesia y nuestra actitud las lleva, las aleja. A veces tomamos la actitud que Jesús tuvo ahí y las corremos. Y fíjense lo que dice el versículo 26, qué fuerte. Jesús se lo dijo a esta mujer, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. En otras versiones dice a los perros. Aquí la quisieron suavizar un poco para que no se escuche tan fea. Pero si a usted le respondieran eso, ¿qué haría? Qué fuerte, ¿verdad? Es un versículo que no a todos nos gusta leer en la Biblia, o que no se toma mucho el tiempo, o se nos hace un versículo incómodo, porque jamás nosotros esperaríamos que Jesús respondiera de esa forma. Pero Jesús lo hacía porque así era como realmente respondían los judíos. O sea, esa era la forma natural de responder a los judíos.
Lo extraño era que los discípulos nunca habían escuchado a Jesús hacer eso. Pero los judíos así reaccionaban, así trataban a la gente que se les acercaba. Porque según los judíos, ellos eran los únicos elegidos, los únicos privilegiados que podían obtener ayuda divina. Y Jesús lo hizo para que sus discípulos aprendieran cómo no tratar a la gente. Porque esas son unas palabras muy fuertes. Fíjense, hay lugares en el mundo, países, donde los perros son considerados animales impuros, inmundos. Nadie les da comida, los dejan que busquen ahí porque no son perros, no son animales queridos. Hay países donde a los perros hasta son como hijos, ¿verdad? Aquí estoy en uno. Son considerados como hijos. Bueno, la palabra griega que se usa en este versículo al referirse a los perros es para un perro doméstico, para un animalito que ande ahí en la casa. Y entonces, pues los perros domésticos, ¿qué hacen? Siempre andan buscando ¿qué? Andan como aspiradoras, ¿verdad? Buscando las migas que caen de la mesa, buscando qué comer. Eso era a lo que se refería. Yo no sé, la mujer, al escuchar esas palabras de Jesús, si para ella los perros eran inmundos o los perros formaban parte de la familia. No sé con qué mentalidad esta mujer agarró esas palabras de Jesús, pero su fe era muy fuerte. Eso no iba a impedir que Jesús la alejara de su cometido. ¿Cuál era su cometido? Que sanara a su hija. Entonces esta mujer dijo, no importa lo que a mí me digan, yo tengo que obtener que Jesús salve a mi hija. Por eso menciona que la fe de esta mujer no se rendía. Era inquebrantable, podríamos decir. Y entonces nos vamos al versículo 27. Porque dice que ella se mantuvo firme en su petición. No ignoró lo que él había dicho, sino que estuvo de acuerdo. ¿Y cómo le contestó? Cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Fíjense, ella se mantuvo firme. Esa fe que ella tenía implica lo que Dios dice y como consecuencia las dudas se eliminan. Ella mencionaba, dame las migajas de misericordia que necesito. Eso era lo que ella necesitaba. Y si avanzamos, vemos que incluso las migajas de Jesús pueden suplir nuestras necesidades. Si tenemos esa fe inquebrantable en Jesús, con una migaja que recibamos, podemos solucionar el problema que tenemos. Pero necesitamos fe. Necesitamos esa fe que no se quiebre, esa fe que no esté basada en los milagros que hemos visto, que no esté basada en las condiciones en las que yo vivo, o una fe que no esté basada en, ya probé todo y pues ahora voy a Jesús. No, necesitamos tener la fe de esta mujer, que sea inquebrantable, porque una migaja de Jesús es suficiente, porque miren, estamos hablando del yo soy. ¿Cómo se expresó Jesús a Moisés, Dios a Moisés? Estás hablando con el yo soy, o sea, no estás hablando con cualquier persona. Él era el Dios, era el omnipotente, soberano Dios del universo. Y era el mismo que estaba ahí frente a la mujer sirofenicia. No era otro. No hay nada demasiado difícil para Dios.
Solo necesitamos pedir ¿con qué? Con fe. Eso es lo que Jesús, y como Jesús conocía el corazón de esta mujer, la hizo pasar por todas esas pruebas, enfrente de todos los hombres, enfrente de todos los discípulos, enfrente de todos los del pueblo que los veían pasar. Jesús estaba probando esa fe inquebrantable de la mujer, porque en el corazón de esa mujer tenía una meta y era la confianza que tenía en Dios. Por eso Dios lo permitió. Ella no vio lo malo del comentario de Jesús, porque ella tenía un objetivo. Y como en las Olimpiadas, ¿verdad? Esquiando, quitando barreras, ella logró llegar al corazón de Jesús también. Vamos a avanzar. ¡Ay, mujer!, le dijo Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? Tienes mucha fe. Es como, ay, ya, te voy a hacer caso porque ya no me has dejado en paz. Esa expresión de Jesús fue de como que, ay, ya, voy a atender tu necesidad porque ya no me has dejado descansar. Que se haga contigo tal y como quieres. Ahí esta mujer ya tuvo la respuesta. Porque si se fijan, habíamos mencionado que la mujer no le había dicho cómo curar a su hija. Pero ahí Jesús, ¿qué le está diciendo? Que se haga contigo tal y como tú quieres. Ya, casi le dice, pero ya déjame en paz. Pero fue la insistencia de la mujer. Porque la verdadera fe triunfa. Pareciera que el Dios del universo se hubiera rendido ante la fe y la oración de esta mujer. ¿Verdad? Porque su insistencia fue tal que ya Jesús dijo esas palabras. Y saben que esas palabras Jesús solo las dijo a 2 personas. A esta mujer y al centurión. ¿Se acuerdan de la historia del centurión que pide por la salud de su siervo? El centurión no llevó al siervo tampoco a la presencia de Jesús, sino que le pidió a Jesús que sanara a su siervo y por la fe del centurión sanó ¿quién? Su siervo. Ahora, permítanme tantito. Los judíos, en relación a la historia del centurión, los judíos pensaban que como el centurión era una persona importante, por eso se había sanado su siervo. Pero no, fue por la fe que tenía en Jesús. Avanzamos un poquito, por favor. Ahí hablando de la fe del centurión. De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Luego dijo Jesús al centurión, ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Así que esas fueron las únicas 2 veces que Jesús sana, como diríamos, a distancia. Porque no estuvo con la persona que ocupaba sanar, sino fue por medio de la intercesión que tuvo el centurión hacia su siervo y la mujer hacia su hija. Hermanas, cuando nosotros pedimos oración por alguien, ¿realmente lo hacemos con fe para que le llegue esa bendición a esa persona por la que estamos orando? ¿Realmente confiamos en el poder de Dios al interceder por otras personas? O vemos en el grupo de WhatsApp del Ministerio de la Mujer, pido oración por mi mamá que está enferma, orando. Y en ningún momento oramos, pero sí mandamos el mensaje. Estamos orando por usted, hermana. Y en toda la semana ni nos acordamos de orar por esa petición.
¿Tenemos la fe de esta mujer para interceder también por otros? Qué gran tarea tenemos, ¿verdad? Porque no es solo orar por mí, no es solo orar por mi hija. Es orar, es tener una oración de intervención por otras personas. Esa es nuestra tarea. Si algo podemos aprender esta mañana es a orar. Y que nuestra oración sea con fe de que Dios va a cumplir. Que aunque guarde silencio, que aunque no tengamos la respuesta inmediata, saber que Dios escuchó nuestra oración y que en su divino tiempo y momento y con su divino poder vamos a obtener esa respuesta. Y no como nosotros la queremos, sino como Él la quiere. Esa es la oración de fe. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque la fe que se aferra, aun cuando no hay una respuesta inmediata, esa es la fe que quiere Jesús. La segunda lección que aprendemos de esta historia de la mujer sirofenicia es la persistencia. Ya vimos que desde que entró al pueblo Jesús, la mujer fue atrás de él. Señor, sálvala, Señor, ayúdame, Señor. Y estuvo ahí. Ella no dejó que absolutamente nada la detuviera. Ella tenía una misión y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino al buscar una respuesta a su oración. Eso es lo que tenía esta mujer. Y en tercer lugar, podemos orar por otros, tener fe y ser persistentes en ello. Y entonces viene la pregunta que les hice hace rato. ¿Realmente creemos que a Dios, que a Jesús, le interesa esa persona? Y más aún, ¿actuamos como si de verdad nos importara? ¿Sí es nuestro actuar ese? Si vemos a una persona en aflicción, es nomás decirle, voy a orar por ti y ya. O es ayudarla, orar, pero también haciendo algo por esa persona. Eso es lo que Jesús quería que le hicieran. Fíjense que no es que estemos mal nosotros, porque incluso los discípulos que estuvieron con Jesús dudaron del poder de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, que iba con todos los discípulos? Y entonces empezó una tormenta, ¿y qué les pasó a los discípulos? ¿Tuvieron qué? Tuvieron miedo. ¿Pero por qué? ¿Quién iba en la barca con ellos? Jesús iba con ellos. ¿Ok? Así que no es que estemos mal, son lecciones que tenemos que aprender y lecciones para mejorar nuestra vida espiritual. Si los discípulos tuvieron miedo, ahora, Jesús, estando en la casa de Lázaro, de Marta y de María, ¿a quién perdió de vista lo más importante? Marta, ¿verdad? Hasta se enojó porque María sí estaba a los pies de Jesús y ella andaba ya limpiando, haciendo el pan, sirviéndole a los invitados, porque perdió de vista lo más importante, que era estar con Jesús. Que no nos pase eso, hermanas, que podamos aprender de estas lecciones de la Biblia y aprender a poner nuestra fe en práctica. Ya casi terminamos. Podemos aprender de esta mujer, de esta cananea. Miren todo lo que esta mujer pues tenía en contra. Era cananea, era gentil, era griega nacida en Sirofenicia. Nos muestra cómo orar y cómo pedir misericordia. Así que no nos sintamos que si, yo voy a la iglesia, a mí nadie me puede enseñar nada de cómo tener fe. Hermanas, en la Biblia vemos que otras personas nos pueden enseñar grandes lecciones. No estamos para juzgar a nadie. Esta mujer, bajo todos los pronósticos en contra que tenía, logró acercarse a Jesús. Mujer gentil,
griega. Ella no tenía, es más, como mencionamos en un principio, ni siquiera tenía el derecho de hablarle a un hombre. Eso era pecado para los judíos. Pero ella se atrevió a eso, porque quería el milagro de Jesús. Ella nos muestra cómo orar y pedir misericordia, sin decirle a Dios cómo debe responder, sino con una oración que persiste en fe y esperanza. Ella tenía una plegaria fervorosa que se negaba a callar. Ten misericordia de mí. Eso era lo único que ella quería. Y que la bendición que ella recibiera fuera también para ¿quién? Para su hija que estaba endemoniada. Esa era la única plegaria que esta mujer tenía. Y no le importó que le dijeran que agarrara las migajas del piso. No le importó el silencio de Jesús. No le importó que los discípulos la criticaran, porque ella quería la misericordia de Jesús. Y quiero terminar con el siguiente versículo. Dice el versículo que leímos en la lectura bíblica: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos dé pena acercarnos a Jesús. No esperemos a que, es que ocupo cambiar este hábito para poder acercarme a Dios. No. Así como estamos, Dios nos acepta. Así con nuestros errores, Dios nos escucha. Pero no perdamos esa oportunidad. No perdamos esa insistencia. Yo creo que Dios nos dio esa insistencia a las mujeres, pues utilicémosla. Esa persistencia, esa de que no nos quedamos con las ganas, pues usémosla para el bien. Que podamos ser instrumentos que Jesús pueda utilizar. Que esta sea una promesa que podamos usar diariamente. Porque como decía los versículos anteriores, Jesús ya pasó por todo eso. No es nada nuevo lo que le vamos a contar a Jesús. Solo vamos a decir, a reconocer que Él es el único que puede solucionar nuestros problemas y demostrar que tenemos una fe inquebrantable ante Jesús. Que Dios les bendiga. No sé. ¿Sigue el canto tema? Ponernos de pie, hermanas, ya para despedirnos con el último canto. ¿Qué hora es? Las 12:30. Me tardé mucho. No, yo tampoco canto. Y luego no me lo sé. Muy temprano en La mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Yo comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento, Ya está comiendo. dándole su dulce paz. En victoria Caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor y así nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en neutral resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida que su sangre
salvación gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque en tu divina misericordia nos permites hablar directamente hacia tu trono de la gracia para exponer nuestras necesidades. Señor, gracias porque nos amas y tu Hijo vino a dar su vida por nosotros, porque en Él podemos obtener la seguridad de que somos salvos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos fortalecer nuestra fe en ti, que podamos demostrarle a otros que te amamos y que cuando otras personas nos vean puedan ver tu rostro reflejado en nosotros, que podamos ser mujeres de fe y de oración. Acompáñanos en las actividades de este sábado y que nunca nos apartemos de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, pues muchas gracias. Y yo creo que ya han de traer hambre, ¿verdad? Ya. Porque